Esta problemática tiene mucho tiempo, ya que los chinos dicen que es una ofensa sacar un iPhone en ese país. Este es un problema mucho más grande de lo que se creía en un momento. Muchas personas teorizaban de que Huawei estaba alcanzando en ventas a iPhone y que los norteamericanos crearon una conspiración para seguir en la cima del mercado. De lo que se le acusa a Huawei es de un crimen muy grave. Pero siendo honestos, hoy en día cualquier afiliación o compañía te monitorea por las sombras. Entonces, ¿de qué se habla? ¿De que Estados Unidos quiere defender su mercado? ¿O de que gracias a Huawei los chinos pudieron espiar mucha información de Estados Unidos? Básicamente todo el problema radica en eso, en las suposiciones. Pues ellos piensan que China atacará a Estados Unidos, ya que Estados Unidos no es la superpotencia que solía ser. Y entonces sacaron todo este rumor para hacer que la empresa quiebre. A lo largo de las semanas, Huawei bajó muchísimo sus ventas. Lo curioso y lo raro es que, a raíz de esto, Maduro se pronunció y dijo que apoyaría a Huawei, que hará contratos con ellos. Parece que todo esto dejará de ser político y comenzará a ser algo conspirativo. ¿En serio China quería saber los secretos de Estados Unidos? ¿Serán los norteamericanos tan conchudos que no quieren que sus empresas bajen de la cima? En este caso, haciendo que Huawei decaiga por espiar a sus usuarios, haciendo que la gente crea que su privacidad está en juego. Y algo más curioso es, ¿qué pasará con los demás productos Huawei? ¿Estos dejarán de venir a América del Sur y del Norte? ¿Europa seguirá reforzando su seguridad como muchos medios informan? Lo único que se sabe es que ambos bandos son de los más grandes, uno en producción de aparatos y el otro tiene casi todo el control de lo que vemos. ¿Pero qué opinas tú? Déjame tu opinión aquí abajo, yo la leeré con gusto. Y suscríbete para más contenido así. No olvides darle like y activar la campanita. Me despido, bye bye.